Bueno, como les contaba, hoy vamos a estar hablando con Julieta Gasnati, directora de Coaching Psicológico Integral, sobre cómo pasar de una etapa a otra. Hola Juli, ¿cómo estás? Hola Flor, ¿cómo estás? Un gusto tener esta charla con vos. Muy bien, igualmente, un gusto para mí tenerte en este espacio. Siempre hemos hablado, digamos, en la parte de producción, pero nunca habíamos tenido un espacio de tener esta charla. Exactamente. Bueno, bienvenida entonces. Gracias, Juli. Bueno, contanos un poquito, Juli, ¿cómo es esto de cómo podemos pasar de una etapa a otra? Bueno, vos sabés que he estado pensando mucho en estos días esto de pasar de etapas a otras y he estado escuchando algunas cosas que me han parecido sumamente interesantes que tradicionalmente el ser humano ha ido haciendo a lo largo de la historia de la humanidad para simbolizar psíquicamente el paso de una etapa a otra. Por ejemplo, en la época nuestra, ahora no sé qué pasa, ¿no? Pero cuando yo era jovencita y cumplía 15 años se hacía una fiesta, la fiesta de 15 años era una cosa muy esperada. Después se fue mutando y entonces las chicas dejaron de tener una fiesta y hacían su viaje a Disney. Y bueno, y fueron haciendo distintas cosas, pero en definitiva es un hecho que psíquicamente a la persona le muestra que está pasando de una etapa a la otra. ¿Cuál sería en este caso? Sería la etapa de la niñez a la edad de la adolescencia. Entonces eso, simbólicamente, es lo que le da como una certeza a la persona que está pasando de una etapa a otra. Y vos sabés que en distintas culturas hay distintas tradiciones que han ido mostrando eso. Y ahora, por ejemplo, los otros días estaba escuchando una entrevista que me pareció sumamente interesante, que le hacían a Gabriel Rolón, psicólogo, y él hablaba que ahora, por ejemplo, fíjate vos qué curioso, ¿no? Cuando una persona en este momento de pandemia, que hemos tenido tantas personas fallecidas que se han perdido, culturalmente, ¿qué es lo que se hace habitualmente? Se hace un velorio en nuestra cultura, ¿no? Un velorio y se comparte y nos encontramos y conversamos sobre la persona fallecida y regeneramos recuerdos y todo eso queda grabado en la memoria de nosotros. Entonces, desde la persona que queda, digamos, la que ha perdido a un familiar enfermo, que falleció, digamos, es como que se genera el hito que simboliza psíquicamente esa pérdida y entonces hasta ese momento estaba, a partir de ese momento no está más. Pero con esto de la pandemia, eso ha desaparecido por el tema del distanciamiento social y todo lo que ya conocemos. Entonces eso está generando en las personas así como una, ¿cómo te puedo decir? Como una zona gris en donde no está claramente definido el paso de una etapa a la otra. Una etapa en la que estaba conmigo esa persona y compartía y ahora ya no está más. Bueno, así como eso, en la vida de las personas es muy importante tener esos hitos. A nosotros en coaching nos gusta mucho hablar de hitos, que es lo que muestra el paso de una etapa de la vida a otra. O un casamiento, o el nacimiento de un hijo. Es como, digamos, son como distintos hitos que van a ir mostrándolo. Y eso para la vida de una persona da mucha seguridad, porque cuando vos recordás hacia el pasado esos momentos, es como que tu vida va separándose como en distintas etapas, de acá hasta acá, de acá hasta acá y de acá hasta acá, y esas etapas están separadas por hitos, que es lo que nos permite construir o reconstruir nuestra vida. ¿Y qué pasa ahora? Bueno, lo que vos decías, Juli, ahora estos hitos se han visto como afectados por el tema de la pandemia, no se han podido hacer los velatorios hasta hace un tiempo. ¿Qué pasa con ahora que no están estos hitos? ¿Cómo las personas pueden hacer este cierre de esta etapa? Bueno, una cosa importante es que se reúnan, si no se pueden reunir presencialmente, que por lo menos lo hagan de manera virtual, como todos ya hemos tenido que aprender en estos momentos. Algunos lo hicimos antes, otros lo han hecho después, pero la persona que no se adaptó a las tecnologías son las personas que quedaron aisladas. Todos hemos tenido que aprender, o muchos hemos tenido que aprender de las nuevas tecnologías, y eso es lo que nos ha permitido sentirnos cerca, sentirnos unidos, en encuentros con amigos, en encuentros con familiares. Entonces, concretamente en este caso, mi recomendación sería
generar encuentros virtuales con las personas familiares como para poder generar ese espacio y simbólicamente que quede ese hito necesario para poder pasar de la etapa anterior a esta nueva etapa y que no quede ese gris, que es lo que queda como una sensación así de que algo falta. Uh-huh. Bueno, Juli, ¿te parece que continuemos en el siguiente bloque hablando de esto de los hitos, de cómo pasar de una etapa a la otra y nos vamos a un tema musical? Dale, cómo no. Y estamos de regreso en Una con Vos. Estamos hablando con Julieta Casnati, directora de Coaching Psicológico Integral, de cómo pasar de una etapa a la otra. Juli nos estuvo contando cómo los hitos simbolizan para las personas un momento de cierre justamente para cerrar estas etapas. Yo quería preguntarte, Juli, ¿qué pasa en el caso de que las personas no puedan cerrar estas etapas, como veníamos contando en el bloque anterior? Esto de esta parte gris que vos contabas, ¿cómo pueden hacer las personas? Y bueno, depende de la situación, ¿no? En este caso, por ejemplo, que yo traje de lo que hemos vivido acá en la pandemia, la invitación es eso, a generar encuentros virtuales para que puedan cada uno contar lo que le pasa, para compartir esas experiencias, para compartir vivencias, anécdotas. Muchas veces es curioso pensar en esas situaciones que en teoría tiene que haber tristeza y hay risas porque se empiezan a acordar de cosas que son graciosas, entonces se comparten. ¿Te acordás cuando hizo tal cosa y cuando dijo tal otra? Y eso es muy interesante porque las personas mayores van compartiendo cosas de las personas fallecidas y a los más jóvenes, a los hijos, a los nietos, van conociendo historias, anécdotas, parte de la vida de la otra persona que quizás de otra manera nunca la hubieran conocido. Entonces por eso ese rito que culturalmente hemos incorporado los humanos tiene su razón de ser. Entonces la invitación es hacer eso. Pero bueno, hay otro tipo de etapas que van pasando en la vida. Por ejemplo, es muy común observar que hay personas que va pasando la vida y va pasando la vida y va pasando la vida y nunca dejan de ser adolescentes y siguen teniendo conductas en lugar de adultos como adolescentes. Entonces eso, primero que nada, hay que tomar conciencia que se está en esa situación, porque nadie deja o sigue permaneciendo en la situación en la que está por una cuestión de capricho, sino porque simplemente no es consciente de las bondades que significaría, por ejemplo, en este caso, pasar de la adolescencia a la adultez. Uh-huh. Que no hay nada más bonito que hacerse cargo y responsable de los actos que uno tiene en su vida, ¿no? Porque eso es ser adulto, es hacerse cargo, es ser responsable. Entonces, cuando eso sucede, es como que todos los compromisos que cada uno de nosotros va asumiendo con uno mismo, los va cumpliendo y entonces eso empieza a dar seguridad. Cuando no se es capaz de eso, es cuando se prolonga y se prolonga y se prolonga. Pero como te digo, no significa que la persona no quiera, sino que simplemente no es consciente de las bondades que tendría pasar de esa etapa a la otra. Pero hay muchísimos otros ejemplos en donde es importante eso. El ejemplo que yo te traje al principio de los cumpleaños de 15 o de los 18 en los varones, que esa es la cultura nuestra, ¿no? Realmente es importante porque es un antes y un después. Es qué pasó antes y qué pasó después. Y si yo te pregunto a vos en tu vida, ¿cuáles serían esos hitos importantes que vos me podrías contar, que fueron marcando un antes y un después en tu vida? Seguramente tendrás identificado qué hechos son los que marcan ese antes y ese después. Y cuando eso no está suficientemente claro, ese gris es lo que nos da inseguridad, lo que nos da no saber en qué etapa estamos. Pero bueno, muchas veces, como decía recién, tiene que ver con que no somos conscientes que estamos viviendo eso y otras veces porque no estamos pudiendo. Y cuando digo no estamos pudiendo, ¿cuál es el motivo principal por el cual una persona no está pudiendo pasar de una etapa a la otra? La mayoría de las veces tiene que ver con el miedo, el miedo a perder esa identidad que hemos creado a lo largo de nuestra vida, que nos habla de nosotros, que nos dice quiénes somos,
Y bueno, cambiar, eso significaría dejar desde la inconsciencia, ¿no? Dejar de ser quien soy. Entonces, si no soy eso, ¿qué soy? ¿O quién soy? Y bueno, todo ese tipo de preguntas son preguntas que nosotros desde el coaching abordamos y acompañamos para que las personas puedan ubicarse en ese quién soy, quién estoy siendo, en qué etapa estoy, hacia dónde quiero ir, qué tengo que hacer para llegar ahí y cuáles son las etapas que tengo que ir transitando para llegar a donde quiero. ¿Y qué pasa, Juli? Digamos, a veces el miedo puede llegar a paralizar a las personas. Pero absolutamente. El miedo paraliza. ¿Por qué paraliza? Porque el miedo es un juicio que es una emoción, primero que nada, ¿no? Pero surge de un juicio que nosotros hacemos de que no tenemos capacidad para lo que queramos hacer. Estoy hablando del miedo, el miedo no como emoción básica, que es el miedo que nos preserva la vida y es el que está buenísimo que lo tengamos porque es el que ha hecho que la historia de la humanidad persista y estemos viviendo hasta estos días. Ese miedo es bueno porque es el miedo que nos preserva la vida, pero hay otro miedo que es un miedo disfuncional en algunos casos porque son cuentos, como digo yo siempre, que nos contamos de que no podemos hacer tal y tal cosa, o no soy capaz de hacer tal y tal cosa, o no me merezco hacer tal y tal cosa. Entonces, de ese lugar empieza esa emocionalidad del miedo que tiene que ver con una historia, con un relato personal que yo hago en mi cabeza, y desde ese relato es desde donde aparece la emoción del miedo, ese miedo disfuncional que me impide saltar y animarme a hacer cosas que hasta este momento no he hecho. En esta época de pandemia que estamos viviendo todos, a mí me gusta mucho hablar de esto porque siempre hay dos maneras de enfrentar este tipo de cosas. O te quedás atrapada en el miedo y no salís, y si no salís no pasás a otra etapa, o te animás, crees que es posible, crees que podés, crees que tenés las capacidades, saltás y entonces te das cuenta que estás preparado, que podés hacer las cosas, y lo que suele pasar en este tipo de situaciones cuando lo has hecho de manera planificada y no de una manera temeraria, ¿no? Es que tu zona de confort, que tenía una determinada superficie, por decirlo metafóricamente, se amplía y empezás a desarrollar muchas más capacidades de las que tenías hasta ese momento. Así que bajo todo punto de vista es buenísimo animarse y saltar, porque eso es lo que va a generar tu propio desarrollo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si no estamos preparados para salir de la zona de confort? Cuando no estás preparada, simplemente tenés que prepararte. Para creer que es posible saltar, tenés que desarrollar capacidades. Por eso te digo, hay un miedo funcional, que es el miedo que te avisa que todavía no estás preparado, y está bueno. Pero esos juicios que hacemos de que no estoy preparado, a veces están fundados y otras veces no. Entonces tengo que tener cuidado con qué cosas, porque hay personas que se la pasan toda su vida, son tan analíticas, que se pasan toda su vida haciendo unos planes increíbles, análisis, y evalúan todas las alternativas, y entonces al final nunca hacen nada porque siempre les falta algo. Hay otras personas, que es la que están en el otro extremo, que son las temerarias, que se saltan, se animan, se lanzan, pero muchas veces no están preparadas y tienen unos choques tremendos. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es encontrar el justo medio entre ser temerario y saltar sin prepararse, y estar todo el tiempo analizando que todos los detalles tengan que ajustar perfecto para que el plan sea perfecto. El plan perfecto no existe. En realidad siempre van a faltar cosas. Entonces en ese punto medio te animás a saltar, y desde ese lugar es desde donde se va a ampliar esa zona de confort que yo te decía recién. Me hiciste acordar una frase, Juli, que dice que a veces nosotros estamos esperando tener algo para ser feliz y se nos pasa la vida. Siempre estamos esperando. Totalmente, siempre decimos, no, pero es que cuando me reciba, no, es que cuando tenga este título, no, es que cuando tenga este otro título, no, es que cuando consiga tal cosa. Y así te la pasas toda la vida esperando a algo para poder saltar. Y en definitiva se te pasó la vida y no hiciste nada. Por eso es importante, bueno, esto que nos decías, de esto de encontrar el punto justo. Tener un poquito de miedo, pero a la vez prepararnos para dar ese impulso a pasar una nueva etapa.
Totalmente, y te digo una cosa, el miedo siempre va a estar cuando vayas a pasar de una etapa a la otra. No pasa nada, animate igual, porque si has hecho un buen plan de acción, te has preparado, es como que hay una tensión en ese miedo, ¿no? Si gana el miedo, no saltás, y si gana la motivación, saltás. Pero para poder saltar, como te digo, tenés que estar preparado, mínimamente. Bueno, Juli, nos vamos a un tema y ya volvemos. Dale. Bueno, continuamos con esta linda charla que tenemos con Juli Casnati, que nos está contando cómo podemos pasar de una etapa a otra, qué rol juega el miedo, la motivación. Y en base a esto yo también te quería preguntar, Juli, ¿qué pasa, por ejemplo, en aquellas situaciones en las que la vida nos lanza a enfrentarnos con ciertos pasos de una etapa a la otra, cuando digamos, realmente no tenemos como opción? La vida misma nos impulsa a este cambio. ¿Y qué herramientas del coaching podemos utilizar en estos momentos, Vos sabés que eso es una cosa que pasa muchísimo. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos para que las personas que nos están escuchando entiendan de qué estamos hablando. Cuando estamos, suponete, en un trabajo y de repente se genera una reestructuración o una empresa más grande compra una más chica y se genera una movilización de las personas que trabajan y de repente me quedo sin trabajo. ¿Qué hago ahora? O, por ejemplo, yo venía como dormida, lo más pancha en mi pareja y de repente me encuentro con que mi pareja me dice, hasta acá llegamos. ¿Qué pasa con eso? Bueno, esas son las cosas que nos tiene la vida, pero siempre en la vida, cuando en realidad nosotros tenemos una mirada desde nuestra escuela, y es que todas las cosas que nos rodean tienen que ver con nosotros, es decir, toda la vida que nos rodea es una creación nuestra. Entonces, si nos pasa eso, vos decís, bueno, ¿pero qué tiene que ver? Y bueno, son situaciones que nosotros mismos vamos creando porque necesitamos evolucionar. Y si nos quedamos en ese lugar, en esa zona, no aprendemos. A mí me gusta mucho la palabra evolucionar, porque la evolución es el crecimiento. ¿Tendremos que pasar por momentos de dolor? Sí, por supuesto que va a ser doloroso, pero después, cuando pasa el tiempo y miras para atrás, te das cuenta que ese cambio que vino desde afuera, lo que generó fue un desarrollo, porque tuviste que generar nuevas capacidades, nuevas habilidades que hasta ese momento no tenías. Por ejemplo, volvamos a la pandemia, porque es el ejemplo que tenemos más al alcance de la mano. ¿Qué nos ha generado? Ninguno de nosotros nos imaginábamos cuando empezamos este año que en marzo íbamos a empezar a vivir la experiencia que hemos vivido. Es una cosa que vino desde afuera, una cosa externa completamente. ¿Y qué generó en las personas? Generó desarrollo. ¿Cuántas personas tuvieron que aprender cosas que no sabían? Por ejemplo, este fin de semana estaba con una persona y me contaba, ella les da clases a personas mayores, ¿no? Les da clases de arte. Y claro, las mujeres no sabían ni siquiera aprender una computadora porque todas las clases eran presenciales. Y ella tuvo que enseñarles, tuvo que todo, desde prender la computadora hasta usar el Zoom. Y ahora están felices de la vida porque se han tecnologizado, pueden comunicarse con personas de otras partes del mundo. Imagínate, te estoy hablando de personas de 70 años para arriba. Imagínate vos, una persona de esa edad que aprendió y se desarrolló como ser humano. Imagínate vos el resto de la humanidad. Yo siempre digo que frente a estos cambios tenemos dos opciones, o nos adaptamos o morimos. Como diría Darwin. Las personas que se adaptaron, como esta señora, se desarrollaron, adquirieron nuevas capacidades. Y eso, en este momento, en el mundo organizacional, que yo trabajo mucho, las organizaciones que se adaptaron, se reinventaron rápidamente. ¿Cuántas personas dejaron de hacer lo que estaban haciendo y tuvieron que lanzarse a hacer otras cosas? Compañías que tuvieron que diseñar otros productos, en lugar de hacer lo que estaban haciendo, empezaron a hacer otras cosas. Es decir, el cambio siempre es desarrollo en la medida en que te adaptes. ¿Y qué pasa para las personas que se resisten al cambio? Y las personas que se resisten al cambio, lisa y llanamente van a sufrir. Es así de simple. Vos me decís, bueno, pero naturalmente las personas nos resistimos al cambio. Hay algunas que más, otras que menos, pero en definitiva resistirse al cambio es sufrir.
porque en este momento de la vida de la humanidad, en que cada vez más es más vorágine todo, cada vez más rápido, cada vez con más avances, si no te vas adaptando, te vas quedando y se te va el tren. Y en definitiva, lo que te pasa es que empezás a sentirte como separado del mundo. Y la separación es lo que nos genera sufrimiento. Claro, esto del sufrimiento había una frase que decía que el dolor es parte de la vida, pero el sufrimiento es opcional. Básicamente es adaptarse a la nueva realidad del mundo y ver qué se puede hacer. Hay muchos también comerciantes que estaban haciendo, como vos decís, una cosa y terminaron haciendo otra cosa, como abriendo un café o haciendo otras cosas para poder sobrevivir a este momento. Totalmente, pero bueno, y ahí es donde aparece la creatividad. Vos sabés que la creatividad es una capacidad que tenemos los seres humanos que se desarrolla solamente cuando en tu mente vos te conectás con emociones funcionales como el entusiasmo, con la posibilidad de creer en el cambio, con la posibilidad de creer en tu propio cambio, con la posibilidad de vivir una vida diferente a la que estás teniendo. Desde ese lugar es desde donde la creatividad se expresa en su máxima expresión. Entonces, desde ahí es donde empieza los grandes inventores. Vos sabés que hay muchísimas crisis que ha vivido la humanidad en general, y en esas crisis es donde han aparecido la mayor cantidad de inventos, porque es donde el ser humano, con esta necesidad de sobrevivir, se ha adaptado y ha inventado cosas que quizás si hubiera seguido en su zona de confort tranquilamente, sin tener que adaptarse a algo nuevo, no se hubiera desarrollado. Así que siempre las crisis son oportunidades de desarrollo, son oportunidades de cambio, son oportunidades de reinventarse, oportunidades de aprendizaje, oportunidades de hacer cosas nuevas y generar cosas diferentes a las que he estado haciendo hasta ahora. Por eso la crisis tiene dos miradas, es como dos caras de la misma moneda, ¿no? Hay personas que la miran de una manera tremenda y dicen, estamos en crisis, y hay otras que dicen, no, esto es una oportunidad, porque es la oportunidad de aprender y de salir de esa zona de confort dormida en la que veníamos. ¿Y qué rol juega la autoestima, a veces cuando no estamos preparados para salir de esta crisis? La autoestima, a mí siempre me gusta definir de qué hablamos cuando hablamos de autoestima. La autoestima es el conjunto de juicios que hago sobre mi persona. ¿Qué me digo de mí a mí misma? ¿Qué me cuento de mí a mí misma? Yo soy esto, yo puedo hacer esto otro. Toda la cantidad de juicios que haga sobre mí van a constituir mi autoestima. En general, esos juicios, no siempre, esos juicios surgen de las creencias que yo tengo. Entonces, ¿y las creencias de dónde surgen? Vos me dirás, porque es como un caminito hacia atrás. Las creencias surgen de aproximadamente los 7 primeros años de vida. Ahí es donde nos creemos quiénes somos, donde constituimos nuestra identidad, y desde ahí nos lanzamos al mundo. Pero vos me dirás, pero ¿y qué pasa si tuve una infancia en la que no fue favorable, no me acompañaron padres que me apoyaron, que me acompañaron, que hicieron emerger de mí mi máxima potencia, sino que todo lo contrario, me maltrataban o me hacían creer que yo no podía? Bueno, vos me dirás, vengo con ese bagaje, con esa mochila, ¿qué hago? Empezar a revisar y darte cuenta que todas esas cosas son creencias que te has creído, y desde ese lugar salen todos los juicios que haces sobre tu persona, que son los que constituyen tu autoestima. Bueno, entonces, Juli, cuando empezás a revisar todo eso y te das cuenta que son simplemente juicios que haces de cosas que te has creído, es cuando empezás a poder modificarlo y desde ahí generar una autoestima diferente. Juli, vamos a una pausa, ya volvemos y vamos a seguir hablando de la autoestima y qué herramientas del coaching podemos implementar justamente para pasar a otra etapa. Dale.
Estamos de regreso en esta última partecita del programa. Estamos hablando con Juli Casnati, directora de Coaching Psicológico Integral, de cómo pasar de una etapa a otra. Y en el bloque anterior estábamos hablando de qué rol juega la autoestima en este paso a otra etapa, cómo juega la imagen que nos ha dado nuestros padres, las herramientas que nos ha dado nuestros padres en esta construcción de la autoestima. Quería preguntarte, Juli, ¿qué pasa cuando la mirada de nuestros padres no ha sido positiva? ¿Cómo impacta en nosotros y cómo podemos generar esta autoestima positiva en nosotros? A mí me gusta mucho pensar y decir que no es determinante, que siempre nosotros somos escultores de nuestro cerebro y escultores de nuestro mapa mental, que son los anteojos de los cuales miramos el mundo. Entonces siempre es posible revisar eso, ver que todas esas creencias que nos hemos... Porque las creencias son la base de todo. Según lo que nosotros nos creemos de nosotros mismos, es lo que va a determinar las capacidades que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida, que se van a reflejar en nuestros comportamientos, y esos comportamientos es lo que ven los demás, lo que vemos nosotros, y son los que nos llevan a los resultados que obtenemos en los contextos en los que nos desenvolvemos, porque ese comportamiento que vos ves en cada una de las personas no nace de cualquier lado, nace de todo lo que las experiencias que tuvo de niño y cómo configuró su mapa mental. Ahora, ¿cuál es el trabajo que hacemos los coaches? Justamente ir a esas profundidades. Vos sabés que la mayoría de esas creencias son inconscientes, pero son las que determinan tu conducta. Entonces, si tu conducta no te está llevando los resultados que tenés, eso te va a generar una autoestima baja. Entonces, ¿cómo hacer para modificarla? Me preguntás vos, trabajando en esos juicios. Y esos juicios surgen de creencias, y a través de preguntas, los coaches vamos indagando en el relato que nos hace la persona, el cliente, para lo cual hemos sido entrenados muchísimo para escuchar, para hacer preguntas poderosas, para que a través de esas preguntas la persona tome conciencia que eso que se está creyendo es simplemente una creencia que puede ser modificada por otra creencia que sea posibilitante, y a través de la conducta repetida se genere un hábito que lleve a la persona a tener otros resultados, y eso en consecuencia va a generar una autoestima diferente. Y va a ser también que pueda tener las herramientas necesarias justamente para pasar de una etapa a la otra también. Claro, totalmente. Ahí es donde este es el trabajo que nosotros hacemos como coaches. Cuando hay alguien que quiere estar pasando, por ejemplo, de un trabajo a otro, cuando quiere evolucionar y no se anima, cuando quiere generar un proyecto y no sabe cómo, cuando está en una etapa, por ejemplo, en las organizaciones que yo trabajo mucho, en una etapa de pyme, chiquita, que no se ha profesionalizado, y bueno, y necesita el acompañamiento de un coach para pasar a otra etapa, a una etapa en donde sea más grande, donde esté profesionalizado cada uno de los cargos, en donde esté ordenado. Bueno, todo eso, ese paso es con el acompañamiento de un coach que parte de hacia dónde quiere llegar la empresa o la compañía o la pyme o lo que sea, y desde ahí se genera un cambio, pero ese cambio no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque todas las personas vienen trabajando de una determinada manera, habiendo generado una cultura de trabajo X, y cambiar esa cultura para empezar a transformarse, ordenarse y empezar a tener otro tipo de comportamientos dentro de la organización es una cosa que lleva tiempo, pero absolutamente tanto individual como grupal, como organizacionalmente, siempre es posible. Y lo interesante de eso es que cuando se consigue, los resultados son infinitamente superiores a los que te habías imaginado, porque el desarrollo de las personas genera creatividad, y la creatividad va ampliando las posibilidades de proyectos, de ideas, de productos, de servicios, etcétera. Y, digamos, ¿qué herramientas del coaching, suelen ustedes utilizar con las personas, tanto individualmente como colectivamente, hablando a nivel organizacional? Bueno, desde el punto de vista individual hacemos procesos de coaching individual, en donde hay distintos tipos, ¿no? Hay uno que es el life coaching, que es cuando una persona me consulta porque desde lo personal no está consiguiendo los resultados que quiere, entonces quiere pasar a otra etapa de su vida y necesita un coach.
También desde las organizaciones me contratan para hacer un coaching ejecutivo que es una persona que está dentro de una organización que no está obteniendo los resultados que la organización espera. Entonces me contratan o nos contratan a cualquiera de nosotros para hacer ese acompañamiento. También a un equipo que se trabaja con una metodología que se llama coaching por competencias, y también el coaching organizacional que tiene que ver con los altos mandos, digamos, en donde ahí ya es un tratamiento mucho más estratégico, orientado a una nueva visión que quieren alcanzar y no están pudiendo con las herramientas que tienen hasta el momento. Entonces, desde el coach profesional lo que hace es acompañar tanto a la persona, al equipo o a la organización a llegar a esos resultados que no está pudiendo llegar en este momento. Juli, y contanos ya para finalizar de este tema, ¿qué otras disciplinas pueden combinarse con el coaching para abordar este paso de una etapa a otra? Bueno, depende el estado de la persona, del grupo. Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos a nivel individual haciendo life coaching, hay veces que necesitamos el acompañamiento de un psicólogo. De hecho, les decimos a las personas que no podemos trabajar solos porque detectamos alguna cosa que requiera de un acompañamiento profesional desde un psicólogo. Entonces, trabajamos en paralelo, nosotros haciendo el diseño de futuro, es decir, ese plan de acción que lo va a llevar primero a definir qué es lo que quiere y después cómo, pero por otro lado hay ciertas cosas que las va trabajando con un psicólogo, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, Juli, ha sido un placer esta charla con vos. Espero volvernos a reencontrar nuevamente en algún programa. Y bueno, te mando un abrazo gigante. Bueno, muchísimas gracias.